Buenos días. Funciona muy bien. Micro. Voy a cantar, alabar. Ah, Mucho gusto. Ah, Dios guía nuestra vida hasta hoy. También estoy aquí con mi familia, finalmente, de Arequipa, recientemente. Llegamos con bien por sus oraciones. Estamos aquí para compartir el amor de Dios, palabra de Dios, hoy este domingo precioso con los amados hermanos de la iglesia de Comas. Sí, yo he preparado mi culto dominical, primer culto, con los hermanos, amados hermanos de Comas. El título es el testimonio, sí. Culto, también testimonio. Así que hoy, con un corazón anheloso, unido, hermoso, vamos a escuchar la palabra de Dios. También, por favor, escuchen mi testimonio con la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos y convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por permitirnos para poder reunirnos aquí en esta iglesia viva con los amados hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por guiarnos para que este año la iglesia de Comas pueda llegar a ser autosuficiente. Te pedimos que bendigas con tu gracia abundante a todos los hermanos y hermanas que han trabajado juntos con esfuerzo y sacrificio por esta obra. Oramos para que a través de esta iglesia se manifieste grandemente una obra poderosa del Evangelio. Asimismo, te pedimos que todos los planes establecidos para este año en la iglesia avancen de manera ordenada y favorable para tu gloria y que todos podamos participar unidos en ellos. También enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida cristiana. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Ya. Primeramente vamos a buscar en la Biblia Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, texto principal de hoy. Primera de Corintios 15, versículo 10. Busquemos en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Así. También he preparado en la pantalla, texto principal. Primera de Corintios 15, 10. Que si lo tienen, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo hasta aquí. Hoy con este versículo vamos a escuchar culto dominical, palabra de Dios, mi testimonio también. Como sabemos, este versículo es el testimonio del apóstol Pablo. ¿Sí? Apóstol Pablo. Aunque no me atrevo a comparar mi testimonio con el del apóstol Pablo, hoy, más que un sermón, quiero presentarme, ¿sí? Quiero presentarme y compartir un testimonio sobre cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha obrado en mi vida durante mi tiempo
del Perú, aquí en Perú. Así que lo he organizado un poco. Hoy vamos a escuchar. Ah, si revisamos el significado literal de la palabra testimonio, se refiere a dar prueba, ¿sí? Dar prueba, dar, demostrar o declarar un hecho. Esto es el significado literal de la palabra testimonio. Sin embargo, en el sentido bíblico, se puede decir que está testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en mi vida tal como ocurrió, ¿sí? Bíblicamente. Si analizamos el significado de la palabra testimonio en coreano, resulta aún más interesante, también significante. Al examinar la palabra testimonio, vemos que incluye la idea de defensa, ¿sí? Defensa y también testimonio. Palabra coreana, sí, tiene este significado. Defensa y testimonio. Es decir, contiene el sentido de un escudo, ¿sí? Algo que protege. Es decir, dar testimonio sin mentira de lo que Dios ha hecho en mi vida, siendo el escudo de mi vida. Tiene este sentido en lengua coreana, ¿sí? Esta interpretación es tan bíblica que en lo personal se convierte en una reflexión y también enseñanza. En muchas partes de la Biblia dice, Dios es mi escudo, ¿no? Sí, muchas partes de la Biblia explica, Dios es mi escudo. Eso es parte del carácter de Dios y también la esencia de nuestro testimonio también. Tal como dice esta palabra del texto principal, el apóstol Pablo da testimonio de ella, su vida, ¿sí? La conocemos bien, su vida, a través de la Biblia, su esfuerzo, su sacrificio y sus sufrimientos. Y como vemos en este versículo, él mismo da testimonio de que ha trabajado y se ha esforzado mucho. A primera vista, puede parecer que está presumiendo de cuánto ha trabajado y sufrido, pero el verdadero testimonio, el testimonio bíblico, no se acercarse a uno mismo, sino dar testimonio de cómo Dios fue su escudo y cómo protegió y lo ayudó en medio de estas dificultades, estos sufrimientos. Es decir, el testimonio bíblico consiste más bien en glorificar y dar testimonio de cómo Dios, siendo nuestro escudo, ha obrado en nuestra vida. Y podemos ver a través de este versículo, en la conclusión de ese testimonio es finalmente la gracia, ¿sí? La gracia. Aquí dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia. Esto es ah, el fin de este testimonio. Por lo tanto, hoy quiero dar mi testimonio, ¿sí? Mi testimonio de cómo Dios ha sido mi escudo en mi vida como misionero aquí en el Perú, compartiendo mis historias de Perú, porque todos ellos son gracia de Dios, ¿sí? Gracia de Dios. Al escuchar estos testimonios podrán descubrir que Dios, que fue mi escudo también, es el Dios que quiere ser el escudo de ustedes. Todo es gracia, ¿sí? Todo es gracia. Porque ese Dios es mi Dios y, mismo tiempo, nuestro Dios. Es decir, la historia que compartiré hoy es mi historia, pero también es la historia de ustedes, los hermanos de la iglesia de Jomas. Así, con este concepto,
vamos a escuchar la palabra de Dios. También, por favor, escuchen mi testimonio bíblicamente, ¿sí? Ya. Ah, yo recibí la salvación el 22 de mayo de 1996. Sí. Ya este año, en mayo, sí, se cumplen 30 años. Ya, ha pasado 30 años. Y hace casi 10 años que vivo aquí en Perú. Casi 10 años. Ahora ya me he adaptado mucho. También las cosas han mejorado, pero vivir como un extranjero aquí en Perú, en el fondo, en realidad no es fácil. Sí, no es fácil como un extranjero viviendo aquí en Perú, no es fácil. Si no hubiera venido por la obra de la iglesia, sino simplemente como inmigrante, ¿cómo habría sido? ¿Cómo habría sido? Probablemente habría regresado antes de cumplir un año. Perdón, pero es mi sentimiento, es así. Pero yo vine por la misión de Dios, trabajo de Dios, obra de Dios. Creo que todos los misioneros coreanos, sí, también compartimos este mismo sentir. No hemos venido por razones materiales, personales, sino por el Evangelio de Dios. Sí, por el Evangelio de Dios. Esto es el resultado. Ahora, sí, estamos viendo esta obra de Dios. Por eso, en cada momento difícil y en cada prueba, Dios fue mi escudo. Yo quiero testificar esto. Dios fue mi escudo. Y una y otra vez me hizo confirmar esta verdad. Yo estoy contigo. Sí, yo estoy contigo. Cada vez que veía eso y confirmaba que Dios estaba conmigo, podía volver a levantar mis rodillas debilitadas, rodillas paralizadas. ¿Sí? La Biblia dice así. Soy débil. Sabemos bien cuán frágil es el ser humano. Somos, ¿sí? Diciendo, poco más exactamente, el ser humano sin Dios. Ser humano sin Dios es el ser más débil de todos sin Dios. Somos como una hoja de papel. Sí, somos una hoja de papel, una hoja delgada. Se rompe con mucha facilidad. ¿Mm? Muy débil, pero si ese papel está pegado al acero, ¿sí? Al acero, ya no se rompe tan fácilmente, más fuerte. El cristiano que ha recibido la salvación como nosotros, ¿sí? Como nosotros, en quien Dios está presente, es como una hoja de papel pegada al acero, ¿sí? Somos papel, pero pegada al acero. Ese acero es precisamente el escudo, ¿sí? El escudo. Hoy, con este concepto vamos a pensar, ¿sí? Dios es mi escudo. Es un testimonio. La palabra testimonio tiene este sentido, escudo. Testificar lo que Dios ha hecho en mi vida como mi escudo. Sí, al hacer somos hojas débiles, pero apegado bien al acero, muy fuerte. ¿Mm? Así ha sido mi vida aquí en Perú. Yo mismo soy una persona débil y frágil, como una hoja de papel, pero Dios fuerte, como acero, como el acero. Dios, como escudo, me ha mostrado muchas veces cómo Él ha obrado en mi vida en cada momento. Cuando llegué en febrero 2017, siendo extranjero, era inevitable sentir mucho temor. Sí, siendo extranjero. Primero momento, cuando llegamos. En ese momento descubrí aún más claramente cuán frágil soy yo, ¿sí? Como una hoja de papel.
en Corea. Cosas tan simples como ir a una tienda, ¿sí? Y comprar algo se pueden resolver fácilmente, pero para un extranjero que no puede hablar bien el idioma, cada una de esas cosas se convierte en un nuevo desafío y también en algo difícil. Primer momento, aquí en Perú, sí. Incluso hubo un tiempo en que creí de verdad que el leche de tigre es real leche de tigre. Sí. Antes compartí, conversaba con algunos hermanos. Sí, leche de tigre es real leche de tigre. No conocía nada acerca de Perú. ¿Cómo habrán conseguido leche de tigre los peruanos? Sí. Aquí hay mucha selva. Por eso es posible. Los peruanos son valientes, ¿sí? Y además es muy barato. Son buenas personas. Ajá. Ya, mire, ahora puedo contarlo leyéndome de esta manera, pero debido a estas limitaciones del idioma, muchas veces pasé por malentendidos y situaciones incómodas. Así vivía. En el primer momento, aquí en Perú, hablar y escuchar son acciones básicas, sí, son acciones básicas que cualquier persona puede hacer con comunidad, sí, con comunidad. Pero para mí, como extranjero, se sentían como un trabajo que requiere un enorme desgaste de energía. Sí, no es fácil, sí. Y más aún para un pastor que predica con palabra, que aconseja a las personas y que anuncia el Evangelio de Dios. Esto se sentía como una prueba y un sufrimiento todavía más grande, sí, en realidad. Pero justamente por eso pude darme cuenta con mucha más claridad que Dios realmente estaba conmigo. Sí, Dios estaba realmente conmigo y de que la Biblia es verdadera. Especialmente pude experimentar de manera real que esta palabra es verdad. Busquemos en la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 1, 7 a 8. Me di cuenta mucho. Esta palabra es realmente verdadera. También se cumple en mi vida también. Segunda de Timoteo capítulo 1, 7 y 8. Aquí también. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. ¿Por qué? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí sale la palabra testimonio también. Mire, me di cuenta bastante este versículo. Personalmente a mí me gusta mucho este versículo, esta palabra. Y al experimentar cómo esta palabra se ha aplicado y cumplido de forma real en mi vida, puedo ver con claridad que Dios verdaderamente está vivo y obra en mi vida, en nuestra iglesia también, en sus vidas también. Esta palabra es verdad, verdadera. Yo mismo soy una persona frágil, como les dije, como una hoja de papel, y a veces siento temor y me acobardo. En el idioma original, la palabra cobardía tiene el sentido de tener miedo. Sí, tener miedo. También este sentido tiene tener miedo. A veces, por el idioma, me siento
muy cansado y demasiado desanimado y por ser extranjero, siento que todos quieren engañarme o aprovecharse de mí. Si de alguna manera un chino está pasando, ya voy a engañar ese 200 soles, cómprelo. Sí, así. Quiere engañar a mí. En esos momentos, mi corazón se llena de angustia y de temor también, de temor. Pero aquí, en la Biblia, Dios me dice claramente que Él no me ha dado este espíritu de cobardía. Cobardía. Más bien Dios dice que lo que Él me ha dado es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, me ha dado estas cosas. Entonces, cada vez que siento este temor, puedo darme cuenta de que este pensamiento no viene de Dios, porque Dios no me ha dado estas, ¿no? En mí está el poder, el amor y el dominio propio que Dios me ha dado. Ya me ha dado como mi escudo, como mi padre, como mi salvador. Así que debo usar eso que Dios ya me ha dado. Yo tengo esto, ustedes tienen, ¿ya? Al pensarlo de esta manera, me di cuenta de que realmente era verdad, sí, realmente. Y ahora que este coreano, sí, este coreano que antes creía que el leche de tigre es real leche de tigre, sí, me está anunciando el evangelio en español, ahora mismo también. Y que haya personas que reciben la salvación. Eso definitivamente no es el poder humano, sino es el poder de Dios, tal como dice la palabra de la Biblia, poder de Dios. Es un principio muy importante. Es real. Aquí dice, participa, mire, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una mentira? No, es verdad. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios me ha dado el poder. Y puedo decir que esta palabra realmente se ha cumplido en mi vida también, vida de ustedes también. El sufrimiento que experimento aquí como extranjero, ¿sí? Por el idioma, por la cultura y por el ambiente, no es por la razón personal o carnal, sino por causa del Evangelio, obra de Dios, ¿no? ¿Por qué dejé Corea, mi país? ¿Dónde puedo hablar coreano con comodidad? ¿Sí? Ver a mi familia amada y vivir de manera tan fácil para venir aquí y pasar dificultades. ¿Por qué? Me atrevo a llamarlo sufrimiento, porque para mí este idioma ha sido una gran dificultad, esta cultura también, como extranjero. Y la razón es precisamente esta palabra. Es por causa del Evangelio, causa del Evangelio. Es decir, estoy participando de las aflicciones por el Evangelio, tal como dice la Biblia. Así es. No vine aquí para ganar dinero, ¿sí? Para comer leche de tigre, ¿sí? Ni estoy pasando dificultades en español por intereses pero no personales. Tampoco estoy viviendo como extranjero y sufriendo por beneficio propio. Estoy pasando por estas aflicciones por causa del Evangelio de Dios. Causa del Evangelio de Dios. Y precisamente porque esto es verdad, esta palabra se cumplió a mi vida también. Aquí la expresión, según el poder de Dios, según el poder de Dios, es la que considero más importante, ¿no? Según el poder de Dios. Ya entiendo. Sufrir
junto con el Evangelio es hacerlo según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Dios me ha dado este poder, amor, dominio propio, tal como dice en la Biblia. Por eso, aunque mi español sea limitado y sufra por esta razón, al predicar el Evangelio en español, hay personas que escuchan esta palabra y reciben la salvación. Esto es el poder de Dios, no poder del hombre, poder de Dios. Soy débil, frágil. Esta palabra es verdadera. Es decir, el Evangelio, el sufrimiento y el poder de Dios están conectadas. Es un equipo, ¿sí? Sufrimiento, Evangelio, poder de Dios. Es un equipo, ¿no? Así, bien, juntos, siempre. Por lo tanto, pude entender claramente que cuando hay sufrimiento por causa del Evangelio, ahí también siempre viene acompañado el poder de Dios. Es un secreto, es un principio de la Biblia. Pude experimentar esto muy claramente y puedo decir que este es mi testimonio, ¿sí? Haber confirmado en mi propia vida que la palabra de Dios realmente se cumple en la realidad. Sí, es mi testimonio. Él es mi escudo, nuestro Señor. Hermanos, ustedes quieren recibir el poder de Dios, ¿no? Siempre, muchos hermanos, muchas personas dicen de esta manera, yo quiero recibir el poder de Dios. Hay una manera, sí, tal como dice este versículo, es participar de las aflicciones por el Evangelio. Porque ahí el poder de Dios siempre está presente. Es un equipo, ¿no? Si quiere recibir el poder de Dios, vamos a participar, ¿sí? De las aflicciones por el Evangelio. Ahí habrá el poder de Dios. Así podemos recibir el poder de Dios. Así vivía aquí en Perú como un extranjero, ¿sí? Así Dios trabajaba en mi vida. Esto es el testimonio mío. Es decir, en mi vida como misionero en el Perú, Dios siempre fue mi escudo, me mostró su poder y obró, trabajó de esta manera, de forma real en mi vida. Este es mi testimonio y es también la gracia de Dios que ha estado conmigo. Gracia de Dios. Este testimonio está conectado con la gracia, finalmente. Ahora, desde que llegué al Perú, así he encargado cuarta iglesia. Sí, cuarta iglesia. Mudarse con frecuencia puede ser humanamente difícil, pero al mismo tiempo creo que eso también es una gran gracia de Dios. Para llegar hasta aquí, en Comas, yo había manejado, pasando en Chalma, más o menos había un hueco de lodo. Gracias a Dios por sus oraciones pasamos con bien, sí. La llanta de mi carro 4x4, así que yo pude pasar. Pero algunos, sí, algunos carros no podían pasar. Sí, así difícilmente mudarnos. Sí, de esta manera. Eso no es fácil. Aquí en Perú, muy grande. Pero eso también es una gracia de Dios. Así quiero decir, gracia de Dios. Puedo experimentar diversos aspectos del Perú, ¿sí? De costa, sierra, selva, todos. Y a través de estas experiencias aprendí muchas cosas y también se convirtieron en oportunidades para mi crecimiento de la fe personal y también espiritual. Cada vez que estuve en una iglesia, ¿sí? Ahora cuarta iglesia aquí en Gomas, cada vez que estuve en una iglesia hubo muchas experiencias que quedaron grabadas en mi memoria. Y como el tema de hoy es el testimonio,
me gustaría compartir mi testimonio centrándome en las experiencias que viví en cada iglesia. Sí, voy a compartir estos contenidos. Cuando llegué al Perú por primera vez en el año 2017, ¿sí? 2017, la primera iglesia donde he encargado fue la iglesia de Trujillo, ¿sí? Iglesia de Trujillo. Ahora la iglesia ha crecido mucho, pero en aquel momento era una iglesia pequeña, con alrededor de unas 10 hermanos. Ahora, al escuchar que el Evangelio se está predicando activamente, estoy muy agradecido a Dios. Ha crecido bastante. ¿Sí? Recuerdo que el día que llegamos por primera vez aquí en Perú fue más o menos 18 y 20 de febrero de 2017. En este momento, mis hijas, yo tengo dos hijas, mis hijas justo tenían la edad para entrar a la primaria y al jardín. Tenían 6, también 4 años. Niñas, niñas. Por eso, como sabemos, en Perú, al año escolar empieza en marzo, ¿no? Así que mis hijas tuvieron que entrar al colegio unas 2 semanas después de llegar al Perú. Sí. Pensemos en eso. Sí. La verdad es que ni siquiera habíamos terminado de adaptarnos al cambio de horario. Para los adultos ya todo era desconocido y difícil, y aún así las niñas tuvieron que vivir por primera vez una vida dura en un país extranjero. ¿Sí? No puedo olvidar la mirada de mis hijas en ese momento. Cada mañana, cada vez que las llevaba al colegio, sentía como si todos los días estuviéramos filmando una escena de una triste película de despedida. Sí, una película. Cada mañana. Además, aquí en Perú, el colegio empieza muy temprano, ¿no? A las 7 de la mañana. 7 de la mañana. En Corea, normalmente hasta 9 nada más. Ir hasta 9 está bien. Pero aquí 7 de la mañana. En esas mañanas tan duras, firmando cada día una triste película de despedida, las niñas iban al colegio como si fueran arrastrados como vacas llevadas al mataderos. ¿Sí? Desde muy temprano en la mañana hasta que terminaban las clases, decían que era demasiado duro estar sentados en el aula escuchando español sin entender ni una sola palabra. ¿Sí? Tan difícil fue para ellas que incluso llegaron a decir que cuando escuchaban español les daban ganas de vomitar, dice. Sí, imaginemos. Cuando las niñas llegaban a la casa, me preguntaban siempre de esa manera: papá, mañana otra vez tengo que ir al colegio. Sí. Cada vez que escuchaba esto, en realidad me dolía mi corazón. Obviamente, como padre, estaban tan cansadas y sufridas que ni siquiera podían dormir bien y se les pasaban las ojeras. ¿Sí? ¿Ojeras? Sí. De esta manera. Era muy difícil. Pero, yo compartí un testimonio. Recuerden ustedes la gran inundación en el año 2017, este año. Una gran inundación hace casi 10 años, ¿no? Sí. Dice que la peor inundación, sí, casi 100 años, dice. Cuando llegué al Perú, en este momento, este tiempo, casi durante un mes, no hubo agua, ¿sí? Por, por este esta inundación. Y fue realmente muy difícil. Pero a causa de esta inundación, la escuela de las niñas
suspendió las clases por aproximadamente un mes. Un mes vacaciones, ¿sí? Que ocurriera un desastre aquí en Perú fue algo muy triste, pero al no ir a la escuela durante este tiempo, un mes, las niñas pudieron adaptarse poco a poco a un ambiente que había cambiado terriblemente, porque acabamos llegamos, pero después 2 semanas iniciamos el colegio, por eso no había mucho tiempo de adaptarse, pero por este motivo, sí, tuvimos que tener este tiempo de adaptarse. En ese momento pude darme cuenta de que esta palabra realmente se había cumplido en mi vida también y en la vida de nuestra familia. Y pude dar gracias a Dios por ello. Busquemos otros versículos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Hoy a través de mi testimonio aquí en Perú vamos a meditar unos versículos de la Biblia, porque esta palabra, este versículo se cumplió en mi vida, tal como dice la palabra de Dios de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Wow. Mire, este versículo se ha cumplido en mi vida también. Es verdad también. Entonces, es verdad que Dios solo permite pruebas, dificultades que podemos soportar. La Biblia dice de esta manera. Tenemos algunas dificultades, sufrimientos, pero Dios permite estas pruebas que podamos soportar. Aunque ahora sea muy difícil, me permite pasar por esto porque puedo resistirlo y si de verdad no pudiera soportarlo, Dios también me daría una salida de ese, una solución. Así que no habrá ningún problema. Sí tenemos algunas dificultades, pero vamos a guardar este versículo en mi corazón. Recordemos. Se funciona en mi vida. Sí. Ah, si no puedo resistir esto, soportar esto, habrá otra salida. Dios me dará esta solución. Pero si tengo algunas dificultades, porque Dios me permitió esto, porque yo puedo soportarlo. ¿Sí? Ah, es una verdad. Ver a las hijas pasar por momentos difíciles es para los padres algo realmente doloroso, muy difícil, sí. Es cierto que tanto las niñas como los adultos sufrieron mucho, ¿m?, al enfrentar este entorno desconocido por primera vez, pero también entendimos que Dios permitió esta situación porque podíamos soportarla. Pero cuando llegó al momento en que las niñas ya estaban demasiado agotadas y parecía que no podían soportarlo más, creo que Dios nos dio una salida. En esta parte, una salida es, ¿cómo podría decir? Huaipo, sí, inundación. Pero en esta parte, espero que no haya ningún malentendido, por favor. No estoy diciendo que la inundación haya ocurrido por causa de mis hijas, no, no tengan malentendidos. Lo que quiero decir es que pude darme cuenta de que Dios es quien obra con su providencia usando muchas situaciones diferentes para cumplir un buen propósito. Sí, por eso llamamos este Dios como
el Dios Todopoderoso, usando estas situaciones para cumplir un buen propósito. Es decir, también pude experimentar que esta palabra tan conocida es también verdadera. Y busquemos Romanos capítulo 8, versículo 28. También conocemos bien este versículo, Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. También, si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice así. Aquí dice que para los que aman a Dios, a los aman a Dios, es decir, para cristianos como nosotros, todas las cosas cooperan para bien, dice. La Biblia dice de esta manera. Aquí la frase es, todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas incluye tanto las cosas buenas como las malas. ¿Listo? Es decir, aunque a veces ocurran hechos dolorosos y lamentables como una inundación que parecen cosas malas, también pude comprender que para los que aman a Dios, para los cristianos, para nosotros, todo termina finalmente en un buen propósito. Esta es la verdad. Sí, es una verdad. Si realmente somos los que amamos a Dios, como los cristianos, cristianos que recibimos la salvación, debemos creer y no vacilar, aún en medio de cualquier dificultad, que el final siempre estará ligado a un buen resultado. Buen resultado. ¿Por qué? Esa es la promesa de Dios. Ayuda a bienes es una promesa de Dios. Además de eso, hay muchos otros testimonios de mi primer campo misionero en Perú, Trujillo, pero ahora pasaré a hablar de Chimbote. Sí. Segunda iglesia, Chimbote. Historia de la pata salada. ¿Ya? Vamos a pasar. Historia de Chimbote. Sí, personalmente fue en Chimbote donde estuve más tiempo. Por eso tengo muchísimos testimonios en Chimbote. Pero entre todos ellos, hoy quiero compartir el testimonio que vivimos durante la remodelación del local de la iglesia. Cuando estaba en Chimbote, sí, hicimos remodelación de la iglesia. En el tiempo en que yo estaba ahí, este edificio de la iglesia estaba muy antiguo, también deteriorado. Y había muchas cosas que necesitaban reparación. Además, los sismos, ¿sí? Los sismos ocurrían con frecuencia, especialmente durante el tiempo de la pandemia, como por mucho tiempo los hermanos no pudieron reunirse. Muchas partes del edificio se fueron oxidadas y llenado de polvo. En Chimbote es muy conocido el óxido y el polvo por el viento del mar. Y poco a poco el local se fue malogrando. Por eso, en octubre del año 2022, iniciamos la remodelación del local de la iglesia. ¿Sí? Aunque se llamamos remodelación, en realidad fue casi como construir el edificio de nuevo. Sí. Por supuesto, no se puede comparar con la construcción del templo de la iglesia de Lima, pero en Chimbote fue una obra bastante grande y fue un proyecto que se extendió por casi un año. Es una obra muy grande, pero apenas 2 o 3 días después de haber comenzado la obra, de inmediato surgió un problema legal con la casa vecina, ¿sí? Y el caso llegó a una demanda. Así iniciamos con
demanda. Es decir, el vecino afirmó que su casa había sido dañada a causa de nuestra obra y que además había sufrido daños psicológicos, ¿sí? Daños psicológicos por lo que interpuso una demanda por 350,000 soles. 350,000 soles. Más adelante, este monto incluso subió hasta 500,000 soles. Wow. Llegó una carta notarial y el abogado de vecino incluso vino personalmente y nos amenazó. La verdad es que en este momento yo no dominaba el español y tampoco entendía claramente toda la situación legalmente. Así que me sentía muy confundido, también angustiado. No sabía nada. ¿Qué pasó? ¿Sí? Por eso quería aprovechar, sí, usando esta situación. Un coreano, sí, un chino, sí, no conoce nada. 350,000 es demasiado. No tiene ninguna razón. Así denunció. Pero un mes antes de que ocurriera este problema, había una hermana nueva que recién empezaba a asistir a nuestra iglesia de Chimbote y resultó que ella había trabajado por más de 20 años como abogada especializada en procesos civiles. Sí, especialista. Justo un mes antes a empezar a asistir a nuestra iglesia. Sí. ¿Cómo pueden pasar cosas así? Parecía un milagro para mí, ¿sí? Esta hermana, con mucha alegría, ¿sí? Con mucha alegría y de manera voluntaria, asumió el caso por la iglesia y luchó en el proceso legal hasta el inicio de la obra, hasta el día en que terminó la construcción. Sí, desde el inicio hasta el fin. Y después de unos 10 meses, llegamos al día de la inauguración de la iglesia de Chimbote. Algunos hermanos participaron, ¿sí? Vinieron. Y aproximadamente una semana antes de ese día de la inauguración, recibimos finalmente la noticia de que habíamos ganado el juicio. Sí, así ganando, pudimos tener esta inauguración. En resumen, empezamos la remodelación justo con la demanda y la terminamos junto con la victoria en el juicio. Wow, es un testimonio. La verdad es que la remodelación por sí sola ya era algo muy difícil, ¿no? Pero al tener que llevar al mismo tiempo un proceso judicial, todo se volvió mucho más pesado y agotador. Pero en medio de estas dificultades, pude experimentar personalmente a Dios como mi escudo. Y a través de eso aprendí y comprendí muchísimas cosas. Pude entender aún más claramente que Dios permite las dificultades y el sufrimiento para que no nos volvamos orgullosos y para que dependamos solo en la mano de Dios, solo de la mano de Dios. Creo que al permitir la dificultad del juicio, mientras realizábamos la obra del templo, Dios nos guió para que oráramos más, estuviéramos más unidos y así pudiéramos hacer la obra de Dios juntos con un corazón unido. Por eso permitió esta dificultad. Al final, al pasar por esta dificultad, Dios nos guió para que nuestra fe saliera más pura, más valiosa y más brillante. Por eso pude experimentar este versículo también. Vamos a buscar Job capítulo 23, versículo 10. Job
23:10. Un versículo también muy conocido, ¿no? Job 23:10. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Un versículo muy precioso, ¿no? Esta palabra es verdad también. Así como el oro puro solo sale después de pasar por el fuego, por el agua, ¿sí? Y el martillo también. Es decir, por procesos duros, también comprendí más claramente que en la vida de un cristiano, aunque a veces lleguen dificultades como el fuego, esas pruebas son un proceso necesario para salir como oro puro, oro refinado, ¿sí? Necesita. También puede entender que Dios conoce toda nuestra vida. Dios conoce toda nuestra vida y nuestro camino que va delante de nosotros y que es aquel que siempre nos ayuda. Él conociendo nuestro futuro, nuestro camino, nos ayuda. Este principio de la Biblia también es verdad. Yo pude experimentar este versículo también. Deuteronomio 31, versículo 8. Busquemos en la Biblia. Deuteronomio 31, versículo 8. Todas las Biblias, todas las palabras de la Biblia son verdad. Aquí, Deuteronomio 31, 8. Si lo tienen, leamos juntos. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. La Biblia dice así. Cuando comenzamos la obra del templo, como personas, no podíamos saber que el vecino iba a presentar una demanda. Como un hombre, como ser humano, no conocemos nada sobre nuestro futuro, qué pasaría. Pero pudimos entender que Dios, quien es el creador del tiempo, Él es creador del tiempo, ve el futuro más allá del tiempo y que Él puede preparar todo de antemano y cuidarnos. Dios guía de esta manera. Este versículo se cumple en mi vida también. Dios conoce todo de mi futuro. Por eso Dios ya había preparado de antemano a esa valiosa hermana abogada, ¿sí? Y la envió a nuestra iglesia. En ese lugar tan sencillo, Chimbote, era la primera vez que una abogada se convertía en hermana de la iglesia. Primera vez. Al final, Dios obró todas estas cosas conforme a su providencia y nos mostró el mejor y más bueno de sus resultados. Así nos dio. Dios es el que va delante de nosotros. Así trabajamos. Va delante de nosotros, conociendo todo de nuestro futuro, de nuestro corazón también. Él es el creador de todos los corazones también. Creador del tiempo, creador del corazón, conociendo todo, va delante de nosotros y está preparando para un buen resultado, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Por eso lo llamamos el Dios Todopoderoso, porque con ese poder va delante de nuestro camino y es un Dios que nos, no nos abandona ni nos deja. Por eso, como dice esta palabra, este versículo, no hay razón para tener miedo. No hay razón. ¿Sí? Dios no me ha dado corazón de cobardía. No necesario de temer, tener miedo. Y a través de todo este proceso, nuestro templo llegó a ser tan hermoso que podía decirse que su
uno de los más lindos de Chimbote, ¿sí? Así pudimos tener este edificio muy hermoso, lindo. Y ahora el Pastor Caleb está predicando el Evangelio con poder y escuche que muchos hermanos están compartiendo y teniendo una hermosa reunión, comunión ahí de la iglesia de Chimbote. Personalmente pensaba que me quedaría más tiempo en el nuevo edificio después de la inauguración, pero a los 4 meses tuve que trasladarme a Arequipa. Sí. Así. Ah, el baño nuevo era muy bueno, pero no podía usar eso. Ok, ahora vamos a pasar a Arequipa. Humanamente puede dar un poco de pena, pero estoy muy agradecido porque a través de este templo remodelado, el Evangelio se está predicando de una manera tan valiosa y abundante. Ya, hasta aquí llega mi testimonio en Chimbote. Sí, testimonio en Chimbote. Ahora quisiera compartir mi testimonio en Arequipa. En este lugar, ¿cómo ha sido Dios mi escudo? Vamos a escuchar. Ahora, ah, acerca de Arequipa. Como Arequipa es el lugar donde estuve más recientemente, me vienen a la mente muchas más historias y por eso incluso me pongo a pensar qué testimonio compartir. Primero, entre tantas cosas que han sucedido, considero que las historias de almas que reciben la salvación son las que más permanecen en mi memoria y las que constituyen los testimonios más hermosos. Especialmente, parece que Arequipa es un lugar donde la predicación de familias se da muy bien, podría decir de esa manera. Cuando nuestra familia se trasladó a Arequipa, la oración ferviente fue esta: Señor, envíanos familias que estén buscando el Evangelio verdaderamente. Así orábamos con mi familia. Y al orar pidiendo que Dios guiara a muchas familias a la iglesia, realmente comenzaron a suceder una y otra vez testimonios de salvación a nivel familiar. Nivel familiar. Cuando una persona recibía la salvación, a través de ella, sus familiares venían a la iglesia, escuchaban el seminario y en más de la mitad de los casos, toda la familia también recibía la salvación. Es muy hermoso. Especialmente en el primer año después de llegar a Arequipa, recibí la noticia de que el hijo de una hermana se había desplomado repentinamente. Y fui al hospital para visitar y acompañar a la familia. Ahí compartí la palabra de Dios y expliqué sobre el Evangelio. Por supuesto, como el tiempo de visita era corto, ¿sí? Generalmente hospital, solo podíamos conversar unos 20 minutos como máximo, pero casi todas las semanas iba a visitarlos y seguía evangelizando de manera constante. Al inicio de las visitas, él hacía preguntas y podíamos conversar, primer momento, pero al entrar en la etapa media y final de las visitas, lamentablemente su estado empeoró hasta el punto de que ya no era posible mantener una conversación. Ver cómo la vida de un joven se iba apagando físicamente fue algo muy triste y doloroso. Y pensaba de esta manera: cuánto más grande sería el dolor en el corazón de su madre, corazón de su padre, corazón de su familia, obviamente. Como la única manera de vencer el dolor de la manera física es la salvación, ¿sí? Es la salvación. Aunque fuera de manera unilateral. Cada semana seguía hablándole
al oído acerca de Dios, Jesús, el Evangelio y la cruz, y oré con todo mi corazón por su salvación. Así durante unos 2 meses estuve visitándolo en el hospital, pero finalmente él falleció. Él falleció. Sin embargo, estoy convencido de que él partió habiendo recibido la salvación. En los momentos casi finales, apenas podía respirar difícilmente, pero recuerdo que cuando él escuchaba el Evangelio de la cruz, respondía moviendo los dedos y con la mirada, mostrándome que estaba consciente. Solo el Señor lo sabe con certeza, pero creo firmemente que Dios escuchó nuestras oraciones sinceras con los hermanos Olamar, ¿sí? Muchos tiempos. Y también creo que el Evangelio vence a la muerte. Obviamente, aunque la muerte física es muy triste y dolorosa, sabemos que su espíritu ahora está descansando en paz en los brazos del Señor. También me di cuenta, este versículo fue cumplido en su vida. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. También es un versículo muy conocido, ¿no? San Juan 12, 24. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este versículo es también verdad. La muerte del hermano fue dolorosa, pero a través de esta muerte, el Evangelio llegó a su familia, ¿sí? A su familia. Y se produjo una obra de salvación para otras almas. Finalmente, el padre de ese hermano que había estado presenciando todo el proceso de cerca, fue conmovido por las oraciones sinceras y la entrega de los hermanos de nuestra iglesia, y al escuchar el seminario de la Biblia, recibió la salvación, su padre. Y a través de la salvación de él, se abrieron oportunidades para que su hija, su yerno, sus nietos y muchos otros familiares pudieron escuchar la palabra de Dios. De esta manera, Dios escuchó la oración que hicimos al llegar a Arequipa y nos siguió mostrando las obras de la salvación una y otra vez a nivel familiar. Así concluimos. Aquí busquemos Salmos 34, versículo 15. Salmos 34, versículo 15. También tenemos una pantalla. Leamos juntos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sí, es verdad. Dios escucha nuestra oración. Dios ve nuestra vida. Sí, están sobre los justos. Somos cristianos justos. Dios escucha la oración del justo. Es decir, en cada momento descubro y confirmo que Dios cuida la vida de nosotros, los cristianos, justos, y escucha nuestras oraciones. Así oramos. Aún en medio del sufrimiento más duro y oscuro, que es la muerte, Dios se convierte en nuestro escudo y vence y supera incluso la muerte misma. Eso es la salvación. La salvación. Dios permitió esta salvación en nuestra iglesia. Y esa es nuestra petición de oración también. Y aquel que escucha esta oración y la cumple es nuestro Señor, nuestro Dios. Testificará a Dios
¿Quién es nuestro escudo? Eso es el testimonio bíblico. Y ese testimonio es precisamente la gracia de Dios. Volvámonos texto principal de hoy. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Volvámonos este texto principal y vamos a meditar, ordenamos el testimonio. Primera de Corintios 15, 10. Otra vez, si lo tienen, leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes de trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, vamos a meditar en este versículo. Ahora, oro con expectativa por los testimonios que haremos aquí en Comas. ¿Estoy orando? Sí, obviamente. Aquí, ¿qué testimonios habrán en nuestra vida? El Dios que hasta ahora ha sido mi escudo aquí en Perú, en cada uno de los campos misioneros donde he estado, espero con fe ver cómo obrará también aquí en Comas. ¿Sí? Mi Dios es Dios de los hombros. Sí, mi escudo, nuestro escudo. Hermanos, antes yo escuché un testimonio de una persona que decía de esta manera. ¿Sí? Él me dijo de esta manera: pastor, está pasando muchos tiempos, dificultades, y por eso, pastor, yo oré llorando muy fervorosamente, diciendo así: Dios, por favor, muéstrame una señal de que tú estás conmigo. Y entonces, delante de mis ojos, vi un carro, un auto, con una placa, con letra Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Es testimonio de él. Él testificó de esta manera: wow, yo oraba bastante, pero vi un auto con placa Jesús. Él se sintió tan agradecido que decidió ir a la iglesia con más empeño. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero recordarles, esto es el testimonio. Hoy aprendimos acerca del testimonio. ¿Sí? Eso es la obra de Dios, que es nuestro escudo. ¿Mm? Eso es solo su sentimiento, su emoción, su decisión y su esfuerzo de voluntad, nada más. Hermanos, quiero decirle últimamente este punto. Cuando no conocemos bien la Biblia, ¿sí? Cuando no conocemos bien a Dios, bíblicamente, fácilmente podemos seguir cosas extrañas, como este hombre, ¿sí? Viendo una placa que dice Jesús, él decidió algo. Sí, bueno, pero es su voluntad nada más. Dios trabaja. ¿Fue escudo? Bíblicamente vamos a pensar, reflexionar, meditar. Mire, el testimonio del apóstol Pablo, sí, ahora vamos a oírla. Testimonio del apóstol Pablo, en su testimonio hay la vida, hay sufrimiento junto con el evangelio, y hay el poder y la gracia de Dios. ¿Mm? No se trata de una placa de audio, sino de la obra real de Dios en su vida. Por último, abajo, texto principal de hoy, 1 Corintios 15, 10, pero abajo está conectado esta historia. 1 Corintios 15, 11 al 13, 11 al 13. Por último, miremos en la pantalla, se lo tiene en la Biblia, también leamos juntos. Porque, o sea, yo
o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué significa? Este es el contenido del testimonio del apóstol Pablo que continúa después del texto principal. El testimonio de que habla la Biblia está conectado con la salvación de las almas perdidas. Está conectado con la obra en la que el Evangelio es predicado. Las almas que estaban muertas vuelven a vivir y llegan a ser protagonistas de la resurrección eterna, que es la salvación. Y eso es el amor y la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo da testimonio diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto es el testimonio. Hermanos, ¿acaso el testimonio del apóstol Pablo no es también mi testimonio? ¿Sí? De los cristianos que recibieron la salvación. No es nuestro testimonio de nuestra iglesia. Así estamos viendo este resultado de este testimonio. Iglesia de Comas, recibiendo la salvación, levantó una nueva iglesia. Se levantó una nueva iglesia. ¿No es también el testimonio de nuestra iglesia de Comas? Desde este año, por la gracia y el permiso de Dios, es un honor y una gran alegría servir como pastor encargado aquí de la iglesia de Comas. A partir de ahora, construyamos juntos un testimonio hermoso para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Así vamos a guardar estas enseñanzas en nuestros corazones. Vamos a vivir para la gloria de Dios y hagamos un testimonio hermoso y precioso. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Señor, nuestro Padre Dios, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través de este culto dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante ti según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien a tu palabra adecuadamente, haciendo un testimonio muy hermoso para la gloria de Dios. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión con los amados hermanos de la iglesia de Comas, para vivir una vida que te agrade, donde nuestro testimonio muy hermoso ante ti para tu gloria. Hay muchas almas perdidas aquí en Comas, así que ayúdanos para poder propagar tu evangelio muy fuertemente según tu buena voluntad. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada, permaneciendo siempre en esta iglesia viva de Comas. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.